Porque nosotros nos estrellamos muchas veces con la sencillez de Dios. Muchas veces. Nosotros, si hay algo en lo cual debemos de ocuparnos es en entender a Dios para poder conocer a Dios. Mire que el escritor dice que quien se debe de alabar es aquel que lo entiende y lo conoce. Amén. No se alabe el rico en su riqueza, dice. No se alabe el valiente en su valentía. Alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y en conocerme. Jeremías capítulo 9, verso 23. Amén. Jeremías 9, 23 dice, no se alabe, así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas, dice, alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, poder entender, poder comprender a Dios. Y si Él dice que en entenderlo es porque lo podemos entender. Y Él se hace entender, porque si no, tampoco lo podríamos entender tan fácil y tan sencillo. Amén. Y Él se hace entender y nosotros tenemos la capacidad. Porque Él dice, alábese esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme. Y dice que yo soy Jehová, que hago misericordia, que hago juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, conocerlo. Es más, el Señor le dijo a unos hombres, Mateo capítulo 28, verso 19 o 28 también, capítulo 28 de Mateo, el versículo 29 le dice el Señor, 29, lo que es 28, perdón, no, debe de ser 18, 18, 29, porque le dice, erráis, perdón, entonces estoy aquí, 22, 29. Mateo 22, 29 le dice el Señor, erráis. Jesús entonces, 22, 29. Mateo 22, 29. Entonces respondió Jesús y les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Amén. Porque ahí ellos le colocaron una situación y entonces Jesús les habla y creo que muchas veces pasa eso, erramos cuando ignoramos las escrituras, cuando ignoramos el poder de Dios, cuando desconocemos, hermanos, a Dios, cuando no lo discernimos. Cuando no, hermanos, lo entendemos. Y reitero, una de nuestras tareas es conocerlo a Él y proseguir en conocerlo. Y me conocerán y proseguirán en conocerme. Y ya ninguno más le enseñará a su hermano diciendo, mira, conoce al Señor, porque todos, dice el Señor, me conocerán. Y esa es nuestra tarea, conocerlo y entenderlo y conocerlo. Amén. Porque le voy a decir algo esta mañana en el nombre de Jesús. Reitero, muchas veces nosotros erramos y muchas veces nos estrellamos con esa sencillez y esa simpleza de Dios. Porque, hermanos, Dios nos sorprende. Dios nos deja admirado cuando vemos su actuar. Y eso es lo que dice el escritor aquí, precisamente, o el Señor, acerca de los que menospreciaban esos inicios. Porque este contexto se da unos 536 años antes de Cristo. Amén. Y ellos iban a reconstruir el templo. Y claro, nada que ver con lo que había hecho Salomón.
la majestad de ese templo que Salomón y los recursos que habían en ese momento para la edificación del templo que había David ha hecho un acopio, un ahorro para construir el templo y le había dado unos recursos suficientes, pero ahora no, ahora regresaban de la cautividad, ahora regresaban de tremendo proceso y entonces pensaban que no era el tiempo, que todavía no era el momento, que todavía no había los recursos necesarios. Y el Señor entonces les habla acerca de no menospreciar esas pequeñeces. Amén. No menospreciéis estos modestos comienzos. No lo menosprecien. Este texto lo dice porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Y se alegrarán sencillamente porque en esos pequeños inicios Dios va a meter su mano y nos va a sorprender a todos. En esas pequeñas situaciones, en esas pequeñas cosas, en esas pequeñas iniciativas, hermanos, como le dijo el Señor o como lo dice el Señor a través de Job, aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será muy grande. Si tú de mañana buscares a Dios y si tú rogares al Todopoderoso, dice, ciertamente se despertará por ti. Y dice, y hará grande la morada de tu justicia. Amén, el verso 5 del capítulo 8. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, ¿sabe qué es lo que nosotros necesitamos? Percibir, entender y saber es que Dios está en el asunto. No tanto qué pequeño sea el inicio, qué pequeño sea el proyecto, qué pequeño se vean las situaciones. Que Dios esté involucrado en eso es lo que hace la diferencia. Amén. Si tú de mañana buscares a Dios y si tú rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti. Y dice, y hará próspera la morada de tu justicia, o sea, tu actuar, tu mover, aunque tus fuerzas y las mías no sean tan suficientes, aunque tus recursos no sean tan abundantes, aunque de pronto las posibilidades no sean las mejores, sean muy mínimas y casi que muy escasas. Yo digo que esos son los escenarios propicios donde a Dios le gusta actuar. Cuando las cosas parecen que no son y que son imposibles y que no tienen ninguna, no prometen ningún futuro. Ahí es donde Dios manifiesta su gloria. Ahí es donde Dios manifiesta su poder. Ahí es donde Dios se muestra. Amén. Dice, hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Lo que debemos cerciorarnos es que Dios esté en este asunto. No es que tan grande sea el enemigo o que tan pequeñas sean nuestras fuerzas. Que tan grande es nuestro Dios. Y que Dios está involucrado. Yo pensaba precisamente el fin de este sermón es ese. El propósito de este mensaje es entender que Dios está con nosotros y que nuestro recurso, hermanos, es Jesús de Nazaret. Amén. Y que nuestra fe tiene que estar puesta en Él y vamos a ver la gloria de Dios. Que lo que necesitamos para ver la gloria de Dios es verlo a Él y entender que Él está involucrado en el asunto, sea el que sea, y así sea pequeño, Dios está ahí. Eso será algo extraordinario. Hará ruido, mejor dicho. Si no, llamemos al escenario a Elías. Invitemos a Elías a este escenario. Que fue y le dijo al rey,
que iba a llover. Primero le dijo que no llovería y luego le dijo iba a llover. Y alístese. Y se fue para el Carmel, allá a orar. Capítulo 18. Mire lo que dice. Del primer libro de Reyes. El verso 42, 41. Bueno, yo lo tengo desde el 44. Entonces Elías dijo acá: sube, come, bebe, porque una lluvia, ¿qué? Se oye. En estos días nos invitaron a cenar y el hermano dijo, escuche. Y se venía un aguacero y se escuchaba un ruido, ¿cierto? Y se escuchaba un ruido y nos llegó donde estábamos, pero fuerte, se escuchaba. Elías dijo eso. Una gran lluvia se oye. Y escucha, el cielo despejadito y el tremendo sol que estaba haciendo. Pero Elías declaró una palabra de fe. Porque ya Dios le había dicho, dígale acá, te voy a hacer llover sobre la tierra. Hermano, y se fue y se lo declaró, aunque las evidencias eran contrarias. Aunque lo que se estaba viviendo era una realidad, pero por encima de la realidad de quien sea está la promesa de Dios, está Dios, está su palabra, y Dios, hermanos, es el Todopoderoso. Y Elías le fue y le dijo acá, sube, come y bebe, porque una gran lluvia se oye. Y se fue a orar. Acá subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Hermano, eso me habla que hay que trabajar en eso. Que ya Dios me lo dijo, pero yo tengo que meterle a eso oración. Tengo que meterle a eso intimidad, relación, búsqueda. Pero ya Dios te lo dijo, sí, pero yo voy a estar ahí clamando. Yo voy a estar orando. Yo voy a estar clamándole. Yo voy a estar invocándolo. Y el verso 43. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Elías sabía que eso no era para más adelante, no, eso era para allá. Y mira hacia el mar, y él subió y miró y dijo, nada hay. No hay nada. Hermanos, qué bueno que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Eso nos hace diferentes a los demás pueblos y al hombre natural y al hombre, hermanos, del común. Nosotros no nos podemos relacionar o no podemos compararnos. No, nosotros somos un pueblo, hermanos, que andamos por fe. Por eso usted y yo hablamos diferente, vivimos diferente, actuamos diferente, porque somos un pueblo de fe en el Dios vivo y verdadero. Aquí no esperamos ver para creer, aquí creemos para ver. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en su economía? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en su casa? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en su familia? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en sus ministerios, liderazgos? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en este municipio? ¿Cuántos? Bueno, a Marta se le dijo, si crees, verás la gloria de Dios. Marta, no te he dicho que si crees. Y Elías lo hizo. Sube, nada. Elías no se paró, dijo, ole, ¿qué pasó? ¿Será que Dios equivocó? Y me hizo equivocar. No, dijo, vuelve y sube. Y él se quedó orando. Y venía el criado, nada, vuelve. Y él seguía orando. Y volvía, nada, y vuelve 7 veces. A Dios le gusta mucho ese número. Sumérgete 7 veces en el Jordán. Ve 7 veces. Denle 7 vueltas. Tiene algo.
No es capricho de Dios. Dios nos enseña a esperar, paciencia, muchas cosas, ¿cierto? Perseverancia, persistencia, constancia. Amén. Dios no le gusta a la gente facilista. A Dios le gusta a la gente que se plantee desafíos a sí mismo y que persista y que persevere y que insista y que golpee y que le haga, hermanos, y que siga. Y aquí estamos y lo estoy esperando y ya llevamos, no importa la época, el tiempo, los días, lo que sea, aquí estamos hasta que veamos su gloria. Yo estoy aquí hasta que un día lo pueda ver a Él cara a cara, porque Él dijo que yo lo iba a ver cara a cara. Alguien lo está esperando a Él. Alguien quiere verlo a Él, hermano. Hermano, así le metan zancadilla, así lo quieran sacar por allá, métete por acá. Y si te tapan acá y te tapan allá, métete allá. Y si te cierran todas las puertas, quédate ahí esperando, escuchando. Aleluya. Le dijo, ve 7 veces. Volvió 7 veces. Verso 43. Y a la 7ª vez dijo, yo me imagino a aquel criado se asomaba y vio, ¿qué? Una pequeña nube. Una pequeña nube. Como la palma de la mano de un hombre. ¿Qué sería eso en ese universo? En esa claridad dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Es lo único que veo, no veo más. Hermano, y el hombre de Dios que conoce a Dios y que entiende cómo Dios se mueve, escúchame eso, no menosprecia las pequeñeces. Porque sabe que Dios se manifiesta en esas cosas sencillas y pequeñas para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Sea la gloria para Dios y no para nosotros. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. ¿Sabe qué le dijo Elías? Elías, cuando escuchó eso, veo una pequeña nube como la palma de una mano de un hombre. La mano de un hombre dijo, sube, que sube del mar. Le dijo, ve y di acá. Se prepare, que corra. Unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Elías dijo, lo que se viene no es un aguacerito ahí nada más, lo que se viene es un torrencial, aleluya, que hará que los ríos nuevamente surjan, que hará que las quebradas se salgan, que inundará el desierto. Mire lo que dice el verso 45, dice, y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron. ¿Sabe qué estaba esperando? Que Elías declarara, que Elías lo declarara, lo afirmara, lo confirmara, lo aceptara. Y dice que los cielos se oscurecieron con nubes. Ya no era una pequeña nube, se oscurecieron, tal que las nubes eran tan grandes que taparon el sol. Y dice, y viento, y una gran... Oiga, hubo una gran lluvia. Y subiendo acá vino a Jezreel. Y dice, hubo una gran lluvia. Yo le voy a decir algo en esta hora. Dios, para bendecirlo, usted no necesita que trabaje en la mejor empresa de Colombia, en Ecopetrol o qué sé yo, y que sea el ingeniero y se gane un sueldo extraordinario. No, Dios no necesita para prosperarlo a usted eso. Hermano, allá en ese trabajo sencillo, vendiendo esas arepitas, vendiendo empanadas, Dios es poderoso para prosperarnos en cualquier desierto y de la manera que tú menos te imaginas. ¡Aleluya!
Hay quienes creen que son sus fuerzas, sus capacidades. Hay quienes piensan que son los puntos. Puede ser el más pequeñito. Puede ser el barrio más insignificante. Puede ser el negocio más pequeño que parezca. Yo tengo un Dios. Esta iglesia tiene un Dios, el único Dios, poderoso de convertir un desierto en un campo fértil y hacer que un campo fértil se convierta en un gran bosque. ¿Sabe? Llevaban varios días con Jesús y Él les estaba enseñando. ¿Cierto que sí? Y estaban en una región y entonces el Señor les dice, y le dice a Felipe, creo que le dijo. San Juan capítulo 6, el capítulo 6, versículo 7 al 9. Felipe le respondió, leámoslo desde antes. Desde antes. Vamos a leerlo desde un verso más anterior. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Dice, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús le dijo a Felipe, ¿de dónde? Le hace la pregunta. No porque Jesús no lo conociera, ni supiera, ni estuviera problemado con esa situación. No. Dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y Dios sabe lo que tiene que hacer, hermano. Hay veces que yo digo que son preguntas que uno, esa manera de Dios. Y ahí hay que conocerlo. Hay que conocerlo. Ahí hay que entenderlo y conocerlo. ¿Quiere ser sano? Pues por eso estaba gritando. ¿Quiere recobrar la vista? Claro. ¿Qué quieres que te haga? Y él lo sabe. ¿Dónde estás tú? Él sabe dónde estoy. Él sabe por qué lo llamo. Amén. Pero Él quiere ponernos a reflexionar a nosotros. Amén. Y quiere que nosotros expresemos y declaremos para que después no le salgamos diciendo, yo no le pedí que me diera la vista. Yo no le dije que me levantara de esta. Porque nosotros somos muy buenos como para eso, ¿no? La mujer que me diste. ¿Y usted qué le pasó? Dijo, no, la serpiente que usted creó y metió al Edén. Y a todos estamos echando la culpa a todo el mundo. Entonces, lo hacía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y mire lo que dice. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase, oiga, ¿tomase qué? Un poco. 200 denarios. Se dice que más o menos cada denario era el salario de un día en la época. El salario de un día, o sea, 200 denarios eran 200 salarios. Amén. 200 salarios. Eso era una cantidad. No era poquito tampoco. Pero Felipe dijo, no alcanza. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Sabe algo? Me llama la atención. El escritor Lucas nos da un poquito más de esto. Capítulo 9, verso 10 de Lucas. San Lucas 9, 10 dice, vueltos los apóstoles le contaron todo lo que había hecho y se retiró aparte, dice, y tomándole se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada
Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y le recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero la ciudad era Betsaida. San Juan capítulo 1, verso 44. San Juan 1, 44 dice, y Felipe era ¿de dónde? De Betsaida. Por eso le preguntó a Felipe. Felipe, necesitamos darle comida a todo esto. Felipe conocía a Betsaida. Y esa ciudad de Betsaida era una ciudad poco desierta. También era una ciudad donde había mucho pescado. Ahí en esa ciudad, además de ser una ciudad desierta, también era una ciudad donde había pescado. Pero Jesús le habla así y luego miren lo que dice. Me llama la atención algunos pequeños detalles de este pasaje. Mateo 22. Miren lo que dice. San Mateo dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día. Ahí ya sabemos que los envió a su viña, que el sueldo de un día era un denario. Por eso hablaba Felipe y dijo, 200 denarios no alcanzarían para alimentar a tanta gente. Estaba el escenario allí. Felipe dijo, bueno, hay 5,000 sin contar las mujeres y los niños. Démosle de comer. Dijo, no, Señor, no hay cómo. No hay cómo, no hay las panaderías suficientes para que nos hagan eso ya. Los pescados pueden haber mucho, pero no hay para tanta gente. Además, no tenemos recursos, tenemos una bolsa con un buen dinero, pero no alcanzaría. Entonces, como cuando viene a la regata 10,000 personas, se acaba la hotelería, se acaban las comidas, se acaba todo. Y ahí no eran 10,000, eran 5,000 sin contar las mujeres y los niños. Y dicen los comentaristas que eran más o menos unas 18,000 personas. Porque siempre en estos contextos son más las mujeres y los niños que los varones. Amén, eran unas 18,000 personas para darles de comer en ese momento. Y Andrés entonces se aparece en el escenario y le dice, aquí hay un joven, le dice Andrés, que tiene 5 panes de cebada, ¿cierto? 5 panes y 2 pececillos. 5 panes y 2 pececillos. Eso es algo pequeño para la cantidad, la necesidad del momento. Eso era solo la comida de ese muchacho. Amén. Aquí hay un joven, le dice Andrés, que tiene 5 panes y que tiene 2 pececillos. Busquen el texto, por favor, los que están allá. Amén. ¿Y sabe algo? Que Jesús llamó y le dijo, tráigamelo. ¿Pero qué es esto? Oiga, ¿qué es esto para tan grande multitud? ¿Y sabe qué dice el Señor? Que tomó esos 5 panes y los partió. Oiga, y se los entregó a los discípulos. Varios comentarios, varios escritores, Lucas, Juan, Marcos, bueno, ellos hablan de eso. Y les dice, y los hizo sentar de 50 en 50. ¿Cierto? Y luego tomó esos 5 panes, alzó sus ojos, dio gracias, lo partió. Amén. Y lo dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante y repartieron. Amén. 12. Y repartieron los 2 peces entre todos, los panes y los peces. Las cosas pequeñas. Felipe, Andrés, yo creo que le dijo, Señor, no, lo único que hay aquí es esto es lo único que hay de comida.
Despache los que se vayan. No, 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 no. Eso pequeño, que no parecía suficiente y que de seguro no era. Claro que no era. Por supuesto que no era. Esa es la realidad. Pero eso pequeño, en las manos de un Dios tan grande como el de nosotros, es lo que necesitamos, que esté en las manos de Dios. Y lo partió, dio gracias. Y esa es la clave. Y la clave es esa. Yo estaba escuchando, tomé una nota que me llamó la atención, que dijo la hermana, la esposa del hermano Ciro, la hermana Carolina, dijo: un corazón agradecido aprende a vivir en contentamiento. Un corazón agradecido aprende a vivir en contentamiento. Dio gracias por eso pequeño, dio gracias. Hermanos, ¿sabe? Tenemos que darle gracias a Dios por esas cosas pequeñas, por esos inicios pequeños, por eso pequeño que Dios ha depositado, te ha permitido llegar. Porque eso pequeño, más adelante lo vas a ver tan grande que te vas a regocijar, que te vas a alegrar, que te vas a contentar, que vas a disfrutarlo, porque esas pequeñas cosas, ahí es donde Dios manifiesta su gran poder. Escúchame, en esas pequeñas cosas es donde Dios manifiesta. Nosotros siempre estamos esperando, como Elías también le pasó, se metió en la cueva en medio de la persecución, de la angustia, de qué sé yo, tantas cosas, y vino un estruendo y no estaba Dios ahí. Y vinieron otras manifestaciones poderosas y no estaba Dios ahí. Él estaba en ese silbido apacible, en esas cosas pequeñas. Ahí se manifiesta Dios. Cuando le dijo aquella mujer de Sarepta a Elías: yo no, lo único que tengo es un puñado de harina y un poco de aceite. ¿Y qué es esto? Me lo como con mi hijo y me echo a morir. Hermano, por eso hay que entender a Dios. Yo no sé a quién el Espíritu Santo, a mí mismo me habló, pero a quién esta mañana le quiere hablar esta palabra, porque de pronto se está quejando por las cosas pequeñas, por es que no, es que este trabajo, no, es que esta situación, no, es que este cargo, esta posición en que estoy, yo quisiera ser, pero estoy acá. Me gustaría ser el líder, el presidente, pero estoy acá como el vocal. No, 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 tranquilo, que en esas cosas pequeñas, eso que parece insignificante, ahí es donde Dios muestra su gloria, muestra su poder, hermanos amados. Ahí se va a mostrar Dios. Pero sabe, hay algo. Porque también una señora le tenía una deuda. Yo puedo hablarle esta mañana de muchos ejemplos, y los ejemplos y lo que está ahí son para que lo hablemos. Que tenía una deuda, que su marido se había muerto, que se le iban a llevar los hijos y que no tenía nada sino una vasija con aceite. Era lo que tenía. Pero ¿qué era eso para la deuda? No era nada. Se le iban a llevar los hijos. Si hubiera sido algo, ya le hubiera sacado el aceite y hubiera dicho: ve, aquí está, le pago y antes devuélvame. No era nada. Porque Elías le dijo, el profeta le dijo: ¿qué te hago, mujer? ¿Qué voy a hacer contigo? Declárame qué tienes. Porque lo que tú tienes es lo que Dios va a usar. Así sea una sola moneda, así sea una poquita fuerza, así una poquita capacidad, lo que sea, así sea una vara como la de Moisés, lo que sea, así sea una piedra lisa, aunque David escogió 5 y que era una piedra o 5 para un gigante como Goliat, un hombre de guerra, hermanos, no era nada. Pero hermanos, es que cuando Dios está involucrado en el asunto, hermanos, las cosas cambian. Lo que yo debo de entender es que Dios está en el asunto.
¿Qué es un pequeño puñado de harina y un poquito de aceite? Es una comida para morirnos. ¿Y sabe qué le dice Elías? Haz una pequeña torta. Haz como has dicho, pero haz una pequeña torta cocida debajo del escoldo y tráigamela. Y luego ve y haz para ti y para tus hijos. Esa señora hubiera podido manejar la lógica y es razonable y aplaudible, pero todavía no tengo sino un puñado y me toca sacarle a este puñado. Si no me alcanza, sino para mí, para mi hijo y para que nos muramos. Y me toca sacarlo. Pero ella creyó que esa pequeña porción cocida y entregada al profeta se iba a cumplir una palabra de ella. Y era que hay un Dios que tiene un torrencial de gracia, de poder, de bendición. Hermanos, tenemos el Dios que tiene un poder multiplicador. Escúchame, el Dios nuestro, el poder de Él es un poder multiplicador. Y Él de eso pequeño hace cosas. ¿Qué es una vasija de aceite? Nada. Y le dijo, ve y recoge muchas vasijas, no pocas, de tus vecinos. Esas son cosas locas. Ese es el Dios, hermano. Y el que no lo entienda dice, qué locura voy a hacer yo, ir a pasar tremendo papelón, tremendo ridículo, me voy a convertir en la burla de todo este vecindario, de todo este pueblo. Y no eran muy grandes los pueblos en ese entonces de este caserío. ¿Qué me voy a hacer yo a recoger vasijas? ¿Y qué? Y te encierras. No le dijo, y vete por allá a una finca o vete por allá, allá hay una. No, te encierras porque la fuente es Él. Escúcheme, la fuente es Él. Él es fuente de gracia, Él es fuente de poder, Él es fuente de toda bendición, hermano. Él es la fuente. Y le dijo, enciérrate. Y comienza con esa vasija a llenar las otras. Pero ahí hay baldes más grandes que la vasija. Ahí hay tinas, ahí hay galones. Y no pocos, muchos. Me manda a recoger muchos. No menosprecies el día de las pequeñeces, porque los que lo menospreciaron se van a alegrar, se van a regocijar. ¿Sabes? Una exhortación de Dios. Porque Dios le está diciendo, Dios está exhortando, no menosprecies. Ve, hermano, lo que Dios ha puesto en tus manos se va a multiplicar en el nombre poderoso de Jesús. ¿Sabe? Cuando tú lo cojas y le digas, gracias, Señor, esto que has puesto en mis manos, Señor, te lo pongo en tus manos. Ponle la bendición tuya, ponle la mirada tuya. Ya que me voy a, perdóneme, a mirarle la iglesia a otro, a desear el ministerio de otro, a mirar, hermanos, que otro, no. Dentro de mí está el Todopoderoso, el Dios que su poder es un poder multiplicador. Vuelvo aquí. Voy a terminar, a cerrar estos ejemplos. 5 panes, 2 pececillos, los repartieron entre los 12 discípulos. Dios no tiene problema con Judas, cójalo también, hágale, vaya, reparta. Y cogieron y lo repartieron. ¿Sabe qué dice la Biblia? Y comieron todos. Y no quedaron con hambre. Y se saciaron. Comieron y se saciaron. Y no solo eso, dice, y les sobró. Comieron, se saciaron y les sobró. ¿Cuánto recogieron de los pedazos? 12 cestas llenas de los que sobró de los peces.
Mateo también. Y eran 5,000 hombres. Oiga, sin contar mujeres y niños. El Espíritu Santo nos habla esta mañana a la iglesia central, a los que estamos aquí, a los que hemos venido y a los que están conectados por esas redes sociales. No te quejes por lo que tienes. Dale gracias a Dios, porque eso que tienes pequeño, lo que sea insignificante, en el lugar que piensas, sea talento, sea dones, sea ministerio, sea lo que sea, hermano, Dios es poderoso para convertirlo en lo más grande y asombroso, que te regocijarás en ello. Cierro. El otro ejemplo, tomó ese pedazo, hizo una torta, ese pequeño pedazo se la llevó al profeta, dice la Biblia, luego volvió y tomó y comió el profeta, comió su hijo y comió ella, y dice la Biblia, y comió toda su casa. Vamos a Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 17, versos 15, 16, 17. Comió él, comió ella, comió su hijo y toda su casa. Porque, hermanos, la abundancia de Dios, la medida mía es pequeñita, pero la medida de Él es sin límite, sin fronteras, sin tacañerías, hermano. Dios es poderoso para darle mucho más abundantemente de lo que usted ha pedido o ha entendido, según el poder que actúa en cada uno de nosotros, porque ese poder de Dios está actuando en la vida suya, en la vida suya, en la vida suya, en la suya y en la mía. Ese es el poder de Dios. Dice, muchos, lo que era una comidita se convirtió, hermanos, en el recurso más grande. Muchos días, dicen los comentaristas, 2 años. 2 años. Tocaban, hija, llegaron los comensales y a hacer torta. En todo el caserío decían, oiga, es que en la casa donde está el profeta, donde hay presencia de Dios, hay provisión de Dios. Pero esa señora pobre con un puñado de harina, sí, pero allá está Jesús, allá está Dios, allá hay palabra, allá hay gloria, allá hay presencia de Dios. Voy a decirlo esta mañana, aquí hay presencia de Dios. El que estaba en esa casa está aquí esta mañana. El que estaba allá se ha metido en este lugar, en la vida suya y en la vida mía. ¿Alguien lo cree? Apláudalo, alábelo, bendígalo. Dele esa adoración, dele esa alabanza, dele gloria, dele gloria. Llegó el capítulo 4 del segundo libro de Reyes. Llegó la viuda y se encerró con todos sus hijos y comenzó a echar aceite. Pásame otra vasija, hijo. Y el hijo le pasaba y ella, pásame otra vasija, pásame otra vasija. Y ella, pásame otra, pásame otra, pásame otra. Dice que se llegó el momento donde le dijo, ay, pásame otra, aún otra. Y el hijo le dijo, madre, no hay más vasijas. No hay más vasijas. Y sabe, entonces cesó el aceite, porque la bendición tú le pones el límite.
A la bendición tú le pones el límite. No, Dios. Dios te da abundantemente y sin reproche. Tú le dices: hasta aquí, Señor. Esas son las vasijas, no más. Pero Dios, hermano, ay. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Porque delante de ti, ¿sabes? Esta muchacha, esta señora se fue corriendo, David se fue corriendo donde el profeta y le dijo: todas las vasijas están llenas. Todas se llenaron de aceite. Todas. No hay ni una de las que pedimos a nuestros vecinos que haya quedado vacía. Todas están llenas. Todas están llenas. ¿Y sabe qué le dijo el profeta? Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y te va a sobrar, y no poquito. Con lo que queda vas a vivir tú y vas a vivir tus hijos. Te voy a pensionar, hermanos. Dios. Alguien lo está creyendo. Alguien ha venido esta mañana a este lugar necesitado de una palabra. En el nombre de Jesús, recíbala.